Son profecías que se están cumpliendo. No sé si te has fijado que salen de repente gentes que jalan mucha gente. Exacto, ojalá. Esos son los falsos profetas porque les prometen, les hacen creer que va a pasar esto y lo otro, y los jalan. Y no pasa, ¿verdad? Pero resulta de que ellos no están basando sus profecías en la palabra de Dios, ¿no? Y no son inspirados, No son. Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con el libro de Anatomía de una ilusión. Es un libro acerca de los testigos de Jehová, escrito o basado también en el libro de Raymond France, compendio el concepto ilusorio que mantiene cautivo a los testigos de Jehová, Don Cameron, anterior miembro del cuerpo de ancianos de los testigos de Jehová. Entonces, ¿sabe de lo que habla esta persona? Nos quedamos en esta es la tercera parte. En la segunda parte hablábamos de algunos conceptos de los cuales valía la pena hablar, algunos versículos base de los testigos de Jehová, y mencionaba aquí el libro que hay dos cosas que se deben comparar. Una de ellas nos mencionaba el libro. Para quienes están escuchando en Spotify, no es lo que los testigos creen acerca de la Biblia lo que los hace cautivos del concepto, es lo que ellos creen acerca de la sociedad Watchtower lo que los vuelve cautivos. Y menciona que por eso hay que comparar dos cosas. Uno, la interpretación que la sociedad le da a Mateo 24, 45 al 47, que son los versículos más importantes de la teología de la Watchtower. Y dos, la historia de la Watchtower relacionada con la interpretación de Mateo 24. Si uno logra hacer esto, lograría romper ese cautiverio en el que se encuentra un testigo de Jehová. O sea, yo no inventé la rueda. Esto es algo que personas que ya incluso que fueron miembros saben de lo que están hablando. Dice, voy a bajar un poco la ventana porque está haciendo calorcito. Afuera está frío, pero ahí está. La razón del porqué de esta comparación es necesaria se debe a que el concepto que mantiene a los testigos de Jehová cautivos está basado en sus implicaciones. Si la manera en que ellos interpretan Mateo 24, 45 al 47 y los eventos específicos mencionados en el versículo 47 ocurrieron realmente en la historia de la Watchtower, entonces toda persona en el mundo debería considerar dejar su actual religión y unirse a la Watchtower o a los testigos de Jehová. Si te perdiste la parte 1 y parte 2, te recomiendo que la veas porque tal vez te estarás un poco perdido de esta sección. Dice, pero si los hechos no sucedieron así, como realmente podemos comprobar que no sucedieron, entonces los testigos de Jehová son los que deberían dejar la Watchtower. Así de importantes son estos versículos estos versículos de la Biblia evento para la existencia de su religión hoy en día. O sea, de esa manera se justifica la existencia o la inexistencia de esta religión. Aquellos que hacen Cristo. Y dice, no les hagan que caso. Cristo, lo que estaba leyendo, la palabra Cristo significa ungido, ¿no? Ajá. Sí. Entonces dirán, yo soy el ungido, ¿no? Ajá. Yo soy el único ungido, dirían. Sí, exactamente, exactamente, pero ya en la palabra de Dios, cuando uno la empieza a investigar, ajá, se da uno cuenta de que Jesucristo no va a regresar como se fue. Me voy a hacer para acá para no Sí. existencia de esta religión. Aquellos que hacen esta comparación antes de ser bautizados por la sociedad Watchtower no se bautizan. Te lo pongo en otras palabras. Si cada persona que es visitada por un testigo de Jehová o que está considerando volverse testigo de Jehová o que está considerando tomar un estudio con los testigos de Jehová, si cada persona se diera el tiempo de hacer esta comparación del versículo más importante, así como para los católicos, el único versículo con el cual prueban que según ellos
Pedro fundó su iglesia está en Mateo. Es un solo pasaje sobre el cual se sustenta toda una doctrina. De ahí desprenden un montón de otras doctrinas como el catecismo, la infalibilidad papal, etcétera. Un solo pasaje para ellos es clave para demostrar que Cristo fundó la iglesia católica. Bueno, de la misma manera, para los testigos de Jehová, Mateo 24, 45 al 47 es toda la base para todo lo que ellos tienen que decir. Porque, como bien menciona este libro, si Mateo 24, 45 al 47 sucedió y se cumple con los testigos de Jehová, entonces todos deberíamos ser testigos de Jehová. De hecho, fue la misma conclusión que llegó César Vidal. Pero, por otro lado, si la Watchtower no cumple con ese requisito, si tú, testigo de Jehová, que estás viendo este video, haces esta comparación, a la conclusión que vas a llegar es que no te debiste haber bautizado en esta sociedad. Entonces, la mayoría de quienes lo aceptan después de bautizarse, o sea, quienes llegan a la conclusión de que Mateo 24, 45 al 47 no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, ni la Watchtower, ni el cuerpo gobernante, se dan cuenta de que han cometido un grave error. Cuando esta comparación se hace, al menos 3 cosas resultan evidentes, dice el libro. Bueno, a pesar de que los testigos de Jehová no lo vean de esta manera, Mateo 24, 45 al 47 es el pasaje de la Biblia más importante de la teología de la Watchtower. Incluso si ellos no lo aceptan o si no se han dado cuenta, ese pasaje es como el corazón o el centro o la base sobre la cual descansa todas las demás doctrinas. Yo sé que los católicos no van a estar de acuerdo, pero no hay otra explicación, al menos yo no los puedo. Doy esta comparación de los católicos para que un testigo de Jehová entienda a qué me refiero cuando hablo de ese pasaje, y doy esa comparación para que un católico me entienda a qué me refiero cuando hablo de este pasaje, ¿sí? Dicho de otra manera, cada testigo de Jehová que también entiende lo que cree el catolicismo y que siempre sacan el único pasaje que tienen para decir que Cristo fundó su iglesia, donde dice: tú eres Pedro y por esta piedra fundaré tu iglesia. Bueno, si ese pasaje es verdad, en verdad aplica a los católicos, y en verdad ese pasaje dice que Cristo fundó la iglesia católica, entonces todos deberíamos ser católicos, incluyendo los testigos de Jehová. Por otro lado, si no es así, entonces los católicos estarían en un problema. Ahora, eso es para que un testigo de Jehová me entienda lo que quiero decir con este pasaje. Ahora, para que un católico me entienda, de la misma manera, si Mateo 24, 45 al 47 no logras demostrar que ese pasaje no está hablando de la torre del vigía, ese pasaje no está hablando de los testigos de Jehová, entonces cada testigo de Jehová debería renunciar a la Watchtower. Un falso profeta, como características, es alguien que dice que es ungido, pero no es ungido. No es enviado. Es alguien que da profecías y esas profecías no se cumplen también. No se cumplen porque no están basadas en la Biblia. Por eso mismo no se cumplen. Y además los falsos profetas jalan mucha gente. Mucha gente. Okay. Sí, de repente. Engañan, y la gente por falta de conocimiento cree todo lo que les quieren creer. ¿Y qué debería ser alguien que se da cuenta que está siguiendo, por ejemplo, a un falso profeta? ¿Qué debería hacer esa persona? Investigar la Biblia. Investigar. Sí, para que lo que le estén diciendo esté en conformidad con la palabra de Dios. Conforme a la que dice, ok. Para la Watchtower, o cada persona que está considerando siquiera convertirse en testigo. Así de importante es este pasaje. Su religión se mantiene en pie o cae dependiendo de lo que sucedió o no sucedió en relación a este sencillo pasaje. Ve qué tan sencillo es derrumbar una secta, por ejemplo. Y es sencillo para quienes estamos fuera o quienes nunca hemos ido, ¿no? Quienes están dentro están captados, están cautivos, como dice el libro, de un concepto. Entonces, quienes, como decía, quienes se dan cuenta de este concepto de Mateo, llegan a la conclusión de tres evidentes resultados. Y ahorita te voy a
Ahorita te voy a explicar cuáles son los 3 posibles resultados a los que tú vas a llegar. 1. Dios, si tú haces este análisis, llegarás a 3 cosas muy evidentes. Dios y Jesucristo nunca han tenido nada que ver con la Watchtower. Esa es la primera conclusión. Lamentablemente muchos canales como El Rincón de Emma y otros que no recuerdo sus nombres, no porque sean menos importantes, sino tal vez el nombre que le dieron no es tan fácil de pusieron su nombre como tal, entonces no pusieron. Pero lo único que me viene a la mente ahorita de nombre es Rincón de Emma, que odia a Dios y odia la teología, tiene una flaqueza teológica sorprendente, histórica, y hace falacias por todos lados, porque de alguna manera, y no lo ha dicho así, pero su teología tan desnutrida deja ver que él cree que Dios no existe porque lo dejó caer en una secta, ¿no? Es como ese niño ateo que cree que Dios no existe porque Santa Claus no le trajo lo que él pidió. Es triste, y yo sé que los testigos de Jehová no estamos hablando de un juguete. Ex testigos de Jehová que perdieron su niñez, fueron abusados, perdieron a sus padres, a su familia, dejaron morir a alguien. No, estamos hablando de algo más grave que un juguete. Lamentablemente cayeron en la mentira de que Dios los engañó. Pero si tú haces un análisis que voy a hacer aquí en este canal de este pasaje, tú llegarás la primera conclusión a la que puedes llegar es que Dios y Jesús, Jehová y Jesús, nunca han tenido nada que ver con esta organización criminal. 2. Este cuerpo gobernante no les ha dicho toda la verdad a los testigos de Jehová acerca de la historia de la organización, especialmente lo relacionado con la interpretación de Mateo 24, 45 al 47. Y eso lo vemos en cualquier lugar. La en la que estoy dice ser ungida por Dios y además me dio profecías y no se cumplieron. Debería alejarme, ¿verdad? De esto, Sí. lo que dice Este Fernando. folleto que estamos nosotros ahorita presentando, 3, Ajá. desde el 1 hasta el 5, que viene hablando de las características de las personas desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural y no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros, testarudos, llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Sí. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Y luego dice ahí, aléjate de ellos. Hoy da una advertencia bien fuerte, ¿verdad? Aléjate Que debe de alejarse uno de ellos. ¿Por qué dirá eso la Biblia? ¿Por ¿Por qué nos qué? dirá eso? Conocen su propia historia, no conocen las profecías que dieron. Al único de los que yo conozco, como digo, siempre voy a hablar del círculo religioso o círculo social donde yo me muevo, dígase YouTube o fuera de YouTube, pero al único testigo que yo creía que conocía sus profecías fallidas era Juan Carlos, y me di cuenta que no, ni siquiera él, porque él en una ocasión me dijo, y yo no supe qué decir en ese momento, porque no era que no sabía qué decir, mejor dicho, no tenía la evidencia en ese momento. Ahorita ya la tengo, pero en ese momento, cuando yo le mostré a Juan Carlos todas las falsas profecías, él dijo, sí, yo ya las conocía, pero nosotros nunca hemos dicho que somos profetas. Y ahora ya tengo la revista. Por eso, creo yo, puede tener sus motivos. Por eso Juan Carlos ya no ha aceptado un segundo debate o una segunda charla, porque ahora sí yo tengo las revistas donde ellos sí dijeron que eran profetas. Entonces, ahora caigo de nuevo a lo que pensaba antes, y es, los testigos de Jehová no conocen la propia historia de su organización, y la organización les ha ocultado la verdad sobre ellos mismos. Por eso es que los controla y les prohíbe ver información fuera de la Watchtower. Claro, ¿cómo no vas a prohibirlo? Pues si les permites investigar, se van a dar cuenta que siempre los has estado engañando. Entonces, 3, la tercera conclusión a lo que vas a llegar es, déjame ver cuánto tiempo llevo porque no tengo mucho.
La tercera conclusión a la que vas a llegar es que sus repetidas advertencias acerca de los ex testigos de Jehová, a los que les gusta llamar apóstatas, se convierten en propaganda que no protege a los testigos de Jehová de ser extraviados, entre comillas. En su lugar, estas solo intentan prevenir que los testigos se den cuenta de que han estado siendo extraviados no por aquellos en quienes ellos tanto desconfían y quienes están fuera de su organización, sino por aquellos en quienes más confían. ¿Adivina quién? Quienes están dentro de su organización y que dirigen esta organización. Entonces es algo hasta paradójico y es súper interesante. Esta película de Matrix plantea un argumento muy interesante y el argumento es que hay personas quienes viven en esta Matrix pero que no quieren despertar. Ellos han decidido no hacerlo. Y si han decidido, no por eso nos vamos a quedar apáticos. Ahora no estoy hablando de violentar a ningún testigo de Jehová, de ser groseros. Ustedes han visto cómo lo he hecho. Yo quiero que, porque obviamente los opositores siempre van a decir, los opositores en mi canal van a decir pues que yo soy violento o que por qué hablo con mujeres o etcétera. Bueno, yo quiero que me muestren un solo video donde yo he sido grosero con alguno de ellos, que los he empujado, no sé. Precisamente esta Matrix en la que viven, quienes han visto la película entenderán las referencias, ¿no? Ellos han decidido no comerse la pastilla que los hacía despertar y seguir en este sueño. Y para ellos está bien, ellos quieren morir así. De hecho, ellos no quieren que les quites esa verdad a la que se aferran, porque destruirías el mundo que han construido. Es un mundo virtual, un mundo que no existe. Y como dice el libro, este libro es buenísimo. Esas repetidas advertencias que les hacen continuamente, los bombardean y les dicen que allá afuera, que no investiguen por fuera, que los quieren engañar. Y hasta los señalan y los sectarizan como apóstatas, ¿no? Los llaman apóstatas. Se convierten en esta propaganda que no protege a los testigos de Jehová de ser extraviados. En su lugar, solo intenta prevenir que los testigos se den cuenta de que han estado siendo extraviados. No por aquellos en que tanto desconfiaban, los apóstatas, no, sino por el cuerpo gobernante. Entonces, eso es lo que intenta, y esa es la tercera conclusión a la que llega un testigo. Repito, hacer un resumen. 3 conclusiones llegará un testigo de Jehová cuando... Ajá. ¿Sí las sabe cuáles son? Para el fin del... Bueno, Sí. no para el fin del mundo, sino para Nunca han dicho tiempo fecha de del fin del fin. mundo. No, porque El- Jesucristo, perdón. Sí. Jesucristo Ajá. dijo él que estas cosas, ¿verdad? Jehová no las puso en la Biblia. Creo. De hecho Pero fueron 4. Sí, pero resulta esto, mira. Dice la palabra de Dios que conforme se vaya acercando el tiempo del fin, se va esclareciendo todo el conocimiento. El conocimiento no se nos pudo dar desde el principio un supetón, porque no lo hubiéramos entendido, no lo hubiéramos captado como es. Entonces, en ese tiempo, cuando apenas empezaba a hacerse el grupo, empezaban a investigar, y por sus investigaciones y lo que sabían de la religión a la que habían pertenecido, sacaron conclusiones que después se dieron cuenta que eran erróneas. ¿Quiénes sacaron esas conclusiones? Los primeros que empezaron a hacer los estudiantes de la Biblia. Ah, sí. Nomás le corrijo un poquito porque sí estuve investigando y Ajá. fue ya cuando se llamaban testigos de Jehová. Ah. No fue cuando eran estudiantes, sino ya cuando eran... Charles Russell fue el primero que puso una fecha y el fundador, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. Entonces, él fue el que en las revistas les aseguraba a la gente pues que el fin del mundo ya se acercaba. Y no fue que varios testigos, no fue como ejemplo usted, ¿cómo se llama, perdón? Isabel González. Isabel, ¿usted? Elizabeth. No fue Isabel, casi igual, ¿no? Pensé que había habido más. No fue que Elizabeth y Isabel dijeron, oye, Elizabeth, vamos a decirle a la gente, o sea, nosotros como testigos vamos a decirle que el fin viene, no, sino que
de la revista de lo que me dijo mi amigo que se llaman ungidos, ¿no? Ajá. Habría que ahorita hablábamos de los ungidos y que vendrían falsos ungidos diciendo, yo soy el ungido. Ajá. Entonces, el ungido de aquel tiempo, que era Russell, les dijo que en 1914 venía el fin. Entonces muchos testigos, por creerle, no fue que de ellos Ajá. de ellos nació poner la fecha, sino que ellos, por escuchar las publicaciones o por leerlas, Sí. le dijeron a mucha gente y mucha gente se convirtió. Le llamaron el chasco, ¿no?, de ese tiempo. Ajá. Porque muchos testigos de aquel tiempo vendieron sus casas, sus carros y se lo dieron a la organización Watchtower. Y luego vieron porque creyeron en lo que le dijo esta falsa profecía, ¿no? Ajá. Entonces se la vendieron y luego le quisieron reclamar a la Watchtower y decirle, no vino el fin, devuélveme mi dinero. Y dijeron, no, es que tú lo donaste, no, pues ve y quéjate con el gobierno. Entonces no pudieron hacerlo porque era una donación, pues una donación no puede, o sea, si yo dono algo a la caridad. Sí, entonces eso fue en 1914. Ajá. Después, como no se cumplió, cambió la fecha a 1918. Y tampoco se cumplió. Después de ahí vino el juez Rutherford. No sé si ya conozcan la casa Betzarim, que está aquí en San Diego. No, yo no. Ok. Ya en 1975 él volvió a poner otra fecha y le dijo a los testigos que iba a comprar una mansión, que de hecho es una mansión que está aquí en San Diego. Ustedes la pueden visitar si tienen visa. Se llama la casa Betzarim. No sé si sepan qué es Betzarim. Ahí viene mismo en la Hotco, Isaac, y Rutherford le prometió a la gente y compró con las donaciones de la gente una casa. Y digamos, pues hay mucha gente que hace fraude, ¿no? Y eso está mal. Pero mi punto es que también en 1975 volvieron a poner otra fecha para el fin del mundo. La cuarta fecha no la traigo, aquí la traigo anotada, ahorita se la enseño. Sí. Volvieron ya después, como no se cumplió obviamente, tuvieron que cambiarla y entonces me quedaba pensando, ¿no? Es pregunta, no quiero ofenderlos. Ahorita me decían ustedes que un falso profeta, las características, una de ellas es que él dice ser ungido y resulta que no lo es. Es un profeta. Es más, también dice que es un profeta y no lo es. Otra es que da profecías que no se cumplen. Entonces la recomendación que ustedes me dieron fue que si yo identificaba algo así, me alejara. Incluso me leí un versículo, que me alejara de esas. Entonces, si yo lo quisiera, ahorita con lo que yo tengo, ¿no?, los datos recabados, todo apunta a que yo no debe. Me ha invitado este amigo a que vaya a una de las reuniones, pero todo lo que apunta es que yo me aleje de los testigos porque son falsos profetas, basado en esto que les acabo de comentar. Sí, te entiendo. Ajá. Sí. El asunto es... Entonces, eso es lo que intenta, y esa es la tercera conclusión a la que llega un testigo. Repito, hacer un resumen. 3 conclusiones llegará un testigo de Jehová cuando vea su historia y la compare con Mateo 24, 45 al 47. La primera, va a darse cuenta que Dios y Jesús nunca han tenido nada que ver con la Watchtower. La segunda es que este cuerpo gobernante no les ha dicho toda la verdad acerca de su organización, especialmente la interpretación de Mateo 24. Y la tercera es que de quienes tanto se han estado cuidando, y es de los de afuera, es quienes querían ayudarlos, y que resulta que la organización internamente ha sido quien siempre los ha mantenido en ese engaño. Un ejemplo claro, y ya para cerrar este video, un ejemplo claro del punto 3 aparece en la atalaya. Voy a tratar de hacer un zoom in. Aparece en la atalaya, el ejemplo del punto 3 que mencioné, aparece en la atalaya página 11. Por eso es bueno tener sus revistas. Por eso es que yo no entiendo a este hermano que escribió un libro sobre los testigos de Jehová y tiró su literatura teniéndola, la quemó y prefirió buscar las cosas en internet. Digo, también está bien, pero yo animo que guarden esas revistas quienes las tengan. Pero bueno, página 11 de la atalaya del libro 1 de marzo del 2002 dice, lo que dice está obviamente redactado no para animar a los testigos a examinar algo por sí mismos. En su lugar, ellos demonizan a quienes tratan de animar a los testigos a investigar. Y es curioso porque en la calle ellos te dicen que ellos investigan, que el tema de la sangre, ahí tienen el tema de la sangre. Esta señora dijo que a ellos sí los animan a investigar.
Pero lo que no te dicen es que solo investigan dentro de su organización y es como esto. Es decir, sí lo investigué y le pregunté a la señora, ¿dónde lo investigaste? Pues en la página JW. ¿En serio? Entonces, bueno, en su lugar demonizan a quien tratan de animar a los testigos de Jehová de que investiguen al cuerpo gobernante. ¿Qué ha dicho el cuerpo gobernante acerca de la historia de la organización? ¿No? Entonces, en su lugar etiquetan a la gente como apóstatas, siervos de Satanás. Y luego esta propaganda continúa diciendo, checa lo que dice, si prestamos atención, hasta voy a hacer voz de podcast, ¿no? de broadcasting. Si prestamos atención a sus falsos razonamientos, corremos el peligro de que se debilite nuestra confianza en la palabra de verdad de Jehová, la Biblia, y se muera nuestra fe. ¿Ve la manera en que secuestran el cerebro y el razonamiento del testigo de Jehová? Yo hice varios estudios sobre las sectas, ojalá los puedas ver porque ahí hablamos de esto. Muchas veces se les culpa a ellos de ignorantes, de por ellos tienen la culpa, para qué se dejan. No, una persona que está en una secta es víctima de la secta. Claro, va a ser responsable de lo que hizo ante las autoridades incluso, pero es una víctima también. Caer en una secta no se trata de inteligencia, se trata de vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad, todos somos vulnerables en algo. Entonces, para no extenderme más, ojalá que veas ese video. Se llama Organizaciones Coercitivas o Sectas. Está en mi canal. Dice, si bien es cierto que algunos testigos... Ajá. Porque en el caso de los testigos siguen al cuerpo gobernante, no tienen un pastor, sino a un grupo. Cristo. También somos cristianos. Él dirige la congregación. Sí. Cristo, no seguimos a ningún hombre. Fíjese que eso fue lo que él me hizo creer, pero cuando entré a la página vi que el cuerpo gobernante está en mi canal. Dice, si bien es cierto que algunos testigos que se entretienen con lo que la llamada apostasía tiene que decir, pierden la confianza en la Biblia y su fe en Dios muere. Esto no es culpa de los falsos razonamientos. En lugar de ello, esto se debe a que se dan cuenta del falso razonamiento y la falsa historia que venía de sus líderes religiosos, quienes afirmaban representar al único Dios verdadero en la única religión verdadera. Porque sí, ya he mostrado aquí la revista, donde dice que ellos son el único camino. Para salvarte no hay otra manera, tienes que adherirte a la organización. Otros simplemente, algunos pierden la confianza en Dios y en la Biblia, lo cual es terrible. Otros simplemente pierden la confianza en la Watchtower, y lo que muere en el proceso es su fe en el cuerpo gobernante, no en Dios ni su palabra, como pasó con mi hermano Jesús, a quien mando un saludo, quien hemos estado platicando de volver a hacer otro video, no ha tenido oportunidad ni yo tampoco. Pero mi hermano está firme en su fe, cada día más lo veo. Y él perdió su fe en la organización, pero no en Jehová. Entonces cuando yo digo, ¿por qué llaman apóstata a quienes han perdido la fe no en Dios, sino en una organización mentirosa? Entonces, lo que muere en el proceso de algunos es la fe en el cuerpo gobernante y comienzan a buscar un camino alternativo para adorar a Dios. Y aquí es donde voy a cerrar con esta pregunta. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo es posible para tales hombres ser todo menos que veraces con quienes dependen de ellos para toda su dirección y guía en cuestiones de adoración? La primera respuesta que puede venir a la mente es que los líderes religiosos de la Watchtower no son diferentes a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, estos fariseos a quienes calificó Jesús como hipócritas, serpientes, prole de víboras, hijos de Satanás. Hoy hay algo que el apóstol dijo que podría ser una explicación alternativa que no necesariamente requiere que estos hombres sean hipócritas, serpientes o prole de víboras. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11 dice, porque no aceptaron el amor de la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Por eso, dice, Dios deja que les vaya una operación de error, leyéndolo de la traducción del Nuevo Mundo, para que lleguen a creer la mentira.
Es como cuéntate la mentira muchas veces y terminarás creyéndola. Muy probablemente estos tipos no están engañando conscientemente, ellos han creído su propia mentira. Entonces les empiezan a causar este sesgo, este concepto, esta ilusión de concepto, ¿no? Y es a lo que llega a darse cuenta un testigo de Jehová que sale de la organización, y es decir, hey, estos líderes no son diferentes a los fariseos, escribas y fariseos de aquel tiempo, que ni siquiera entraban al reino, pero que tampoco dejan que los demás testigos entren al reino. Terrible. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escuchar y compartir este video y este podcast. La Yo, Biblia no sí, da fecha. exacto. Entonces me pregunto por qué únicamente los testigos de Jehová se atreverían a poner 6 fechas Se para el fin atrevieron. del mundo. Entonces digo, eso es arrogancia. Dice la escritura que un profeta habla con arrogancia y dice, hey, Jehová ha dicho esto y se va a cumplir. Y entonces cuando pusieron esas fechas, pues también dice que las corrigieron. Pero la Biblia no me da pautas que dice, bueno, si da profecías que no se cumplen, pero se retracta, ahí ya no es falso profeta. No, la Biblia dice, si hablare en mi nombre y no se cumpliere lo que dijere ese profeta, lo tendrás por falso. Entonces la Biblia, ahorita a lo mejor yo no tengo el texto, pues ustedes conocen más, tal vez me pueda dar un texto donde la Biblia permite que un profeta, después de dar una profecía y no cumplirse, él no pueda ser considerado falso simplemente porque dice, me equivoqué. Ujú, Ajá. ujú. ¿Hay algún pasaje? No, la No, verdad no, ¿verdad que no? sabría decirte Ok. acerca de eso. Ok. No.